Dicen que cuando una mina se clausura, el silencio termina apoderándose de todo. Las máquinas se detienen, los túneles quedan vacíos y la montaña vuelve lentamente a ocultar aquello que durante años permaneció expuesto. Pero existe una mina donde el silencio nunca llegó. Una mina cerrada oficialmente hace más de 40 años, sellada con toneladas de concreto, vigilada durante décadas y donde, cada cierto tiempo, aparecen huellas recientes, huellas que entran, pero jamás salen. Lo más inquietante es que esas marcas aparecen sobre polvo acumulado durante años, un polvo que nadie debería haber pisado. Todo comenzó en una antigua región minera ubicada entre montañas cubiertas por bosques densos. Durante casi un siglo, aquella mina fue el motor económico de la zona. Cientos de trabajadores descendían diariamente cientos de metros bajo tierra, extraían minerales valiosos, abrían nuevos túneles y ampliaban constantemente las galerías subterráneas. Era un lugar peligroso, como cualquier mina, pero los accidentes eran relativamente pocos, hasta una noche que cambió todo. Según los registros oficiales, una explosión provocó el derrumbe de varios túneles principales. Las autoridades evacuaron a todo el personal. La operación de rescate duró casi una semana. Al finalizar, se declaró que todos los trabajadores habían sido localizados. La mina fue clausurada definitivamente. El acceso principal quedó sellado con enormes bloques de concreto y el lugar fue abandonado. Eso era lo que decía la versión oficial. Sin embargo, los habitantes del pueblo cercano siempre contaban otra historia. Decían que aquella noche no hubo una explosión. Lo que escucharon fue algo diferente, un estruendo profundo, como si la propia montaña hubiera rugido. Después, todos los animales desaparecieron del bosque durante varios días. Las aves dejaron de cantar, los perros se negaban a acercarse, y algunos mineros aseguraban haber escuchado golpes provenientes del interior incluso después del cierre. Nadie volvió a investigar. Con el paso de los años, la vegetación cubrió lentamente la entrada. Las vías oxidadas desaparecieron bajo la tierra. Las instalaciones comenzaron a derrumbarse. Parecía un lugar completamente olvidado, hasta que un grupo de excursionistas decidió recorrer la zona. Uno de ellos encontró algo extraño. Sobre una gruesa capa de polvo, frente a la entrada sellada, había varias huellas. Eran recientes, perfectamente marcadas. Parecían hechas apenas unas horas antes. Pensaron que pertenecían a algún explorador, pero existía un problema. Las huellas terminaban exactamente frente al muro de concreto. No había marcas de regreso, ni rodeaban el lugar. Simplemente llegaban hasta la entrada y desaparecían. La fotografía comenzó a circular entre investigadores locales. Algunos afirmaban que era un montaje, otros hablaban de simples errores de percepción, hasta que semanas después aparecieron nuevas huellas. Esta vez eran más numerosas y nuevamente solo iban en una dirección. Las autoridades enviaron un pequeño equipo para inspeccionar el lugar. Revisaron el perímetro. No encontraron grietas ni accesos ocultos. La entrada permanecía completamente sellada. Aún así, las huellas seguían apareciendo. Uno de los agentes tuvo una idea. Extendió una fina capa de arena alrededor de toda la entrada. Colocó cámaras con visión nocturna y abandonó el lugar. A la mañana siguiente, las cámaras no mostraban absolutamente nada. Durante toda la noche no apareció ninguna persona, ningún animal, ningún movimiento. Pero sobre la arena había una nueva fila de huellas. Comenzaban varios metros antes del muro,
y terminaban justo frente al concreto, como si alguien hubiera caminado allí mientras las cámaras dejaban de verlo. El fenómeno llamó la atención de un grupo de geólogos. Su intención era demostrar que existía algún acceso desconocido. Utilizaron radares de penetración terrestre. Lo que descubrieron fue inesperado. La mina era mucho más grande de lo que indicaban los planos oficiales. Existían kilómetros de galerías jamás registradas. Incluso encontraron enormes cavidades naturales bajo la montaña. Pero lo más extraño era que algunos túneles parecían haber sido excavados mucho antes de la construcción de la mina. No tenían marcas de herramientas modernas. Sus paredes eran extraordinariamente lisas, como si hubieran sido talladas con una técnica desconocida. Aquello motivó una expedición científica. Después de obtener permisos especiales, abrieron un pequeño acceso lateral que aún permanecía estable. Descendieron lentamente. El aire era frío, muy seco y sorprendentemente limpio. Esperaban encontrar galerías colapsadas, pero la mayoría seguía intacta. Las herramientas permanecían donde habían sido abandonadas. Los carros mineros seguían sobre las vías. Incluso encontraron cascos apoyados contra una pared, como si los trabajadores hubieran salido apenas unos minutos antes. Mientras avanzaban, uno de los investigadores iluminó el suelo. Allí estaban nuevamente las mismas huellas, claramente visibles sobre el polvo. Se dirigían hacia el interior. El equipo decidió seguirlas. Durante varios minutos caminaron sin decir una sola palabra. Las marcas continuaban. Siempre con la misma separación, siempre con la misma profundidad, como si pertenecieran a la misma persona, hasta que llegaron a un antiguo cruce de túneles. Las huellas desaparecieron, no terminaban, no cambiaban de dirección, simplemente se interrumpían, como si quien caminaba hubiera dejado de existir en ese punto. Mientras analizaban el lugar, escucharon un golpe, lejano, metálico, después otro y otro más. Todos reconocieron inmediatamente el sonido. Era un pico golpeando roca. Alguien estaba trabajando dentro de la mina. El grupo llamó varias veces. No obtuvo respuesta. Solo continuaron los golpes, lentos, constantes, siempre a la misma distancia. Decidieron avanzar, pero cada vez que caminaban, el sonido parecía alejarse exactamente la misma distancia. Era imposible alcanzarlo. Tras casi media hora, los golpes cesaron. El silencio volvió a llenar la galería. Uno de los técnicos revisó el mapa. No tenía sentido. Según los planos, ya deberían haber llegado al final del túnel. Sin embargo, el corredor continuaba, mucho más largo de lo que debía. Las mediciones tampoco coincidían. Los equipos marcaban distancias diferentes. Las brújulas comenzaron a girar lentamente y varios relojes digitales dejaron de funcionar al mismo tiempo. El ambiente se volvió extraño, pesado, como si el aire hubiera cambiado. Fue entonces cuando encontraron una puerta. Era de acero, muy antigua, completamente cerrada. Sobre ella había una placa oxidada. Solo podían leerse dos palabras: Nivel 7. Los ingenieros revisaron todos los archivos históricos. La mina solo tenía 4 niveles. Nadie conocía la existencia de un séptimo. La puerta estaba entreabierta. Del otro lado apareció una enorme galería completamente distinta. Las paredes ya no mostraban vetas minerales. Parecían talladas deliberadamente. Había columnas, escaleras y un enorme salón excavado en la roca. En el centro encontraron una mesa de madera cubierta por una gruesa capa de polvo. Excepto en un lugar, había una taza metálica, aún tibia. El grupo permaneció inmóvil. Era imposible.
No existía ninguna fuente de calor, ni una sola persona había entrado allí en décadas. Mientras discutían qué hacer, uno de los investigadores encontró un viejo libro de registro. No pertenecía a la compañía minera, era mucho más antiguo. Las primeras páginas hablaban de exploraciones realizadas antes de abrir la mina. En una de ellas aparecía una advertencia escrita con tinta roja: no seguir las huellas. Aquella frase provocó un silencio absoluto, porque todos recordaron algo. Durante el trayecto, habían seguido exactamente eso: las huellas. En ese instante escucharon pasos, no golpes, pasos, lentos, muy cerca. Las linternas recorrieron toda la galería. No había nadie, pero el sonido continuaba, cada vez más próximo, como si alguien caminara sobre el polvo. Entonces ocurrió algo imposible. Frente a ellos comenzaron a aparecer nuevas huellas, una tras otra, marcándose solas, como si unos pies invisibles avanzaran lentamente hacia el grupo. Nadie esperó a comprobar qué ocurría. Todos comenzaron a correr. Los pasos aceleraron detrás de ellos. Las radios emitían únicamente estática. Las luces parpadeaban y varios afirmaron escuchar respiraciones muy cerca de sus espaldas. Finalmente alcanzaron la salida lateral. Salieron al exterior. La luz del día apenas comenzaba. Cuando realizaron el conteo, descubrieron que faltaba un integrante. Regresaron inmediatamente con equipos de rescate. Buscaron durante 3 días. No encontraron absolutamente nada. Solo su casco, apoyado exactamente donde las huellas habían desaparecido por primera vez. Semanas después, revisaron las cámaras corporales recuperadas. La mayoría estaba dañada, pero una grabación permanecía intacta. Mostraba el momento en que aparecían las huellas sobre el polvo, sin nadie caminando, y justo antes de que el video terminara, podía escucharse claramente una voz, muy baja, diciendo una sola frase: «Ya somos uno más». Las autoridades volvieron a sellar todos los accesos. El informe oficial habló de un accidente durante una exploración ilegal. Nunca mencionó el nivel 7, ni la galería oculta, ni las huellas. Años después, un antiguo ingeniero de la mina decidió romper el silencio. Afirmó que la empresa conocía la existencia de aquellas galerías desde el primer día, pero jamás intentaron explotarlas, porque cada perforación realizada en esa zona terminaba igual, con trabajadores desaparecidos y huellas recientes apareciendo sobre el polvo, sin explicación. Hasta hoy, la montaña permanece cerrada, vigilada, y oficialmente no existe ningún nivel 7. Pero los guardabosques de la región aseguran que, después de cada tormenta, las marcas vuelven a aparecer frente al antiguo acceso. Siempre son las mismas. Siempre avanzan hacia el interior. Nunca regresan. Algunos creen que pertenecen a excursionistas perdidos. Otros hablan de viejos mineros que nunca abandonaron las galerías. Pero existe una teoría mucho más inquietante: que la mina nunca fue clausurada por un derrumbe. Fue clausurada porque alguien descubrió algo mucho más profundo que un yacimiento y comprendió que había lugares donde lo más peligroso no era quedar atrapado bajo la roca, sino seguir unas huellas que parecen estar esperando a que alguien vuelva a caminar detrás de ellas. La próxima vez que visites una antigua mina abandonada, mira con atención el suelo antes de entrar. Porque si encuentras unas huellas recientes sobre un polvo que nadie ha pisado durante años, tal vez la decisión más inteligente no sea seguirlas, sino preguntarte quién las dejó.